Bien, ya empezaremos con lo que es generalidades de antígeno y anticuerpo. Bien, ahora empecemos con lo que es un antígeno. Un antígeno es cualquier molécula que se una a los receptores de los linfocitos T y B, al TCR, al BCR o a los anticuerpos. Este antígeno va a ser capaz de poder generar una respuesta inmunológica. La mayoría de los antígenos son moléculas extrañas, aunque existen antígenos propios, ya sean solubles o particulados. Los antígenos, pues como ya mencioné, son moléculas extrañas. Pueden ser igual biomoléculas como proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos y las diferentes combinaciones de estas macromoléculas. Dentro de los antígenos va a existir una clasificación, entre las cuales vamos a tener los antígenos naturales, los artificiales y los sintéticos. Entre los antígenos naturales, pues van a ser aquellos que se encuentren en la naturaleza. Van a provenir de microorganismos como polisacáridos capsulares de estreptococos, de células animales como grupos sanguíneos A, B, O, alimentos como proteínas de los cacahuates o artrópodos como proteínas de ácaros y pólenes. En cambio, los artificiales van a ser el resultado de la unión de una proteína inmunogénica que pues a esto lo vamos a conocer como acarreadora, ¿no? Con un apteno. Se van a utilizar en la experimentación y diagnóstico, aunque es posible que se presenten in vivo. En este caso se van a llamar antígenos nuevos o de novo. Por ejemplo, aquí vamos a tener a lo que es la penicilina. En los antígenos sintéticos, estos se van a generar mediante síntesis química en el laboratorio. Van a ser polipéptidos que semejan los epítopos en un antígeno proteico. El principal uso van a ser las vacunas sintéticas. Ahora vamos a pasar con los anticuerpos. Estos van a ser proteínas cuya función consiste en detectar elementos extraños que puedan entrar en el organismo. Normalmente detectan partes concretas de esos elementos, por ejemplo, proteínas de la superficie bacteriana o vírica, que se denominan antígenos. Cuando los anticuerpos se unen a estos antígenos, se produce una serie de reacciones, ya sea la aglutinación, la precipitación, la opsonización y la neutralización, que van a bloquear y destruir al patógeno. Los anticuerpos son sintetizados en los linfocitos B. Inicialmente actúan como receptores en su membrana. Cuando el linfocito B se activa por el reconocimiento de un antígeno, se convierte en una célula plasmática productora de anticuerpos que serán liberados al torrente sanguíneo, donde circularán libremente. Las moléculas activas solubles en la fracción de inmunoglobulina del suero ahora se denominan comúnmente anticuerpos. Bueno, estos anticuerpos van a compartir las mismas características estructurales básicas, pero van a mostrar una variabilidad acentuada en las regiones que se unen a los antígenos. Esta variabilidad es responsable de la capacidad de diferentes anticuerpos de unirse a un número enorme de antígenos con una estructura diversa. Los anticuerpos van a estar constituidos de múltiples dominios de inmunoglobulinas. Este dominio se genera cuando una cadena polipeptídica se pliega hacia una serie organizada de cadenas con plegamiento B paralelas. Ahora, como vemos, los anticuerpos unidos a la membrana van a presentar ciertas características, es decir, van a tener una estructura general que va a constar de 3 regiones relativamente compactas unidas por una región bisagra más flexible. En este caso vamos a tener una región variable, una región constante. Dentro de la región variable se va a encontrar lo que es el sitio de unión al antígeno. Estas regiones van a estar unidas con las cadenas pesadas por medio de los puentes disulfuros. Ahora vamos a pasar con conceptos claves que van a ser los de antígeno, apteno y apteno acarreador. Bueno, ahora, ya habíamos mencionado que un antígeno era cualquier molécula que se podía unir a los receptores de los linfocitos T y B, al TCR y al BCR o a los anticuerpos. Pero ahora vamos a incluir un nuevo concepto que va a ser el apteno o los aptenos. Este
Estas van a ser moléculas orgánicas pequeñas incapaces de inducir a una respuesta de AH por sí solas. Entonces, este apteno es antigénico, por lo cual es reconocido e interacciona con AH, aunque no es inmunogénico. Suele volverse inmunogénico cuando se va a unir covalentemente a una molécula acarreadora. Por lo tanto, cuando éste se une a esta molécula acarreadora, pasa de ser un simple apteno a convertirse a un apteno acarreador. Hoy les hablaré sobre la genética de los anticuerpos, acerca de la forma de cómo se genera el repertorio inmunológico de anticuerpos. Recordemos que cada uno de los clones de linfocitos B tienen un BCR o un receptor de la célula B, distinto al resto, y es lo que le da la especificidad por el antígeno. Es decir, el conjunto de todos los clones de linfocitos indica el repertorio inmunológico de anticuerpos. Es muy extenso, aproximadamente millones. Un inmunógeno puede inducir una respuesta humoral, celular o mixta. Inmunogenicidad es la potencia o capacidad que tiene una molécula para generar una respuesta inmune y depende tanto de la naturaleza del individuo. La naturaleza físico-química de la molécula. De acuerdo a su composición, las proteínas son las que originan una mejor respuesta, ya que son potentes estimuladoras de las células T. Los polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos casi no se unen a la MHC, lo que disminuye su potencia. Peso molecular. Es importante el tamaño, que va a ser superior a 80 kilodaltons. Polisacáridos de alto peso molecular frecuentemente resultan inmunogénicos. Sin embargo, existen moléculas de grandes, poco complejas y consecuentemente menos potentes. Por el contrario, otras de menor tamaño, pero con una gran complejidad estructural. Heteropolímeros o proteínas con inclusión de aminoácidos diferentes o aromáticos, por ejemplo, la tirosina, son más efectivas. Los lípidos y ácidos nucleicos tienen una menor complejidad de las proteínas y los carbohidratos. Una molécula procesada por el fagocito es más inmunogénica que en su estado nativo. A su vez, la desnaturalización de la molécula puede originar tanto pérdida como formación o exposición de nuevos epítopos, lo que modifica su inmunogenicidad. Exposición. La cantidad del inmunógeno que interacciona con el individuo es de vital importancia, ya que dosis pequeñas o muy elevadas inducen tolerancia o respuestas alteradas. Influyen también en su efectividad la frecuencia de exposición a las moléculas. Se ha visto que es más efectivo administrar al inmunógeno en forma intermitente, con lapsos que permitan la sensibilización, así como la adquisición y el incremento posterior de la memoria inmunológica. Vía de administración. Las vías subcutánea e intradérmica son las más potentes. Por el contrario, la vía oral es la ruta de ingreso al organismo, en la que hay una menor respuesta a las moléculas extrañas, lo que podría atribuirse principalmente a la actividad que realizan los linfocitos Th3, ubicados en el aparato digestivo. Estas células secretan el factor de crecimiento transformador beta, la citosina, que además de ejercer un efecto antiinflamatorio, induce la tolerancia y estimula la producción de IgA. Su participación es vital, ya que interviene en el mecanismo de tolerancia a los alimentos y simultáneamente provee al aparato digestivo de un anticuerpo protector. Naturaleza del individuo. Factores como la especie, la raza, la herencia
el sexo y la edad inciden importantemente en la inmunogenicidad de una molécula. Moléculas con bajo poder inmunogénico se verán potencializadas si el individuo se encuentra enfermo, desnutrido, sujeto a tratamientos con medicamentos o procedimientos inmunosupresores, o bien sometido a estrés físico, emocional y o a contaminantes ambientales. Por el contrario, los efectos de un elemento agresor se minimizan en un organismo con integridad biopsicosocial. Tipos de inmunógenos. Senoantígenos. Son inmunógenos que se originan en una especie diferente a la inmunizada. Aloantígenos. Son los que provienen de un individuo de la misma especie, pero diferente genéticamente. Autoantígenos. Está presente en las células del mismo individuo contra el cual se han desarrollado anticuerpos o clonas de linfocitos T inmunológicamente activados. Fotoantigenicidad. Algunas sustancias nativas, como DNA, son pobre antigénicamente, pero cuando se exponen bajo determinadas circunstancias a la luz ultravioleta, pueden convertirse en potentes antígenos. Tal parece ser el fenómeno que ocurre en algunas enfermedades, como el lupus eritematoso sistémico. Antígeno de eritrocitos. La membrana de los glóbulos rojos presenta varias moléculas antigénicas que permiten la clasificación de eritrocitos en distintos grupos y subgrupos. La producción de anticuerpos contra estos antígenos de membrana de eritrocitos ocasiona reacciones transfusionales cuando la sangre es incompatible y la producción de anemias hemolíticas como eritroblastosis fetal. Los glóbulos rojos pueden clasificarse según su antígeno A, B, O y RH. Antígeno de leucocitos. Estas células en su membrana poseen antígenos no presentes en los eritrocitos, pero que se encuentran en las demás células nucleadas del organismo. Antígeno MHC. Inmunógenos sintéticos. Se ha tenido avances a lograr identificar los determinantes antigénicos de bacterias o parásitos, lo que induce una respuesta inmune más fuerte. Esto en la inmunoprofilaxis. Una vez establecida la estructura íntima de la molécula, es posible obtener la síntesis de la misma en el laboratorio. Estas partículas, así sintetizadas junto con un adyuvante, producen respuestas inmunoprotectoras. Vacunas sintéticas. Epítopos o determinantes antigénicos. Un epítopo o determinante antigénico es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia a la que se unen los anticuerpos, que son los receptores de las células B o de las células T. También se pueden definir como cada uno de los sitios discretos de una macromolécula que son reconocidos individualmente por un anticuerpo específico o un TCR específico. Son las regiones inmunológicamente activas de un inmunógeno, las que se unen de hecho a un receptor de linfocitos o a un AC libre. El epítopo es la unión más pequeña de un antígeno que puede unirse a un BCR o un TCR específico o a los anticuerpos secretados, es decir, los epítopos son las regiones inmunológicamente activas de un antígeno que puede ser lineales continuos o conformacionales discontinuos. Receptores que reconocen epítopos mediante receptores de membrana formados por cadenas de inmunoglobulinas. También se puede definir como cada uno de los sitios discretos de cada macromolécula que son reconocidos individualmente por un anticuerpo específico. Son las regiones inmunológicamente activas las que se unen de hecho a un receptor de linfocitos o un AC libre.
Epítopos o determinantes antigénicos. Es la unión más pequeña de un antígeno que puede unirse a un BCR o TCR específico a los anticuerpos secretados, es decir, los epítopos son las regiones inmunológicamente activas de un antígeno, que pueden ser lineales o conformacionales. Epítopos conformacional. En ellos los residuos aminoácidos que conforman el epítopo se mantienen junto en el espacio gracias al plegamiento de la cadena lipoproteica de su conformación tradicional formal se pierde cuando el antígeno se desnaturaliza. En epítopos lineales, en ellos los residuos aminoácidos forman el epítopo. Estas sustancias están en la misma secuencia de su unión covalente de un antígeno proteico o polisacárido. Sistema ABO y sistema RH. El primer grupo de estas sustancias fue identificado por Steiner en el año de 1901. A este grupo se le llamó sistema ABO, en el cual un individuo puede expresar en la membrana de sus glóbulos rojos uno, dos o ninguno de los antígenos A y B. Esto da por resultado que si un sujeto expresa la sustancia A, posee el tipo sanguíneo A. Si expresa la sustancia B, será de tipo sanguíneo B. En cambio, si no expresa ninguna de estas sustancias, será de tipo sanguíneo O. Como estas sustancias se expresan por un patrón codominante, en este caso A y B son dominantes, hay posibilidad de que se expresen ambas sustancias tipo sanguíneo AB. Los individuos con tipo sanguíneo O tendrán anticuerpos anti-A y anti-B. Los de tipo A tendrán anticuerpos anti-B, en tanto que los de tipo B tendrán anticuerpos anti-A y los de tipo AB no tendrán anticuerpos anti-A y anti-B. Estos son antígenos propios. Bien, ahora hablaremos sobre el sistema RH. Los eritrocitos humanos pueden o no tener en su superficie alguna combinación de los antígenos del sistema ABO y RH. De la misma forma, algunos individuos tendrán en el suero isoanticuerpos dirigidos contra alguno de los antígenos del sistema ABO. Solamente tendrán en el suero isoanticuerpos anti-D aquellos individuos que hayan sido previamente sensibilizados a este antígeno. En consecuencia, los sueros que contengan isoanticuerpos anti-A aglutinarán a los eritrocitos que tengan al antígeno A y sucederá lo propio en otros casos.